les vamos a hablar acerca de la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática es una membrana que separa y protege los componentes químicos de la célula del medio extracelular. Esta actúa como una barrera que impide el contenido de las células escape y se mezcle con el exterior, además de que permite la ingesta de nutrientes que le sirven a la célula. Bueno, acerca de la estructura de la membrana, los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, las proteínas y un grupo de carbohidratos que se unen a algunos de estos lípidos y proteínas. Principalmente están los fosfolípidos, que es un lípido compuesto por glicerol, contiene 2 colas de ácidos grasos y una cabeza de grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen estas capas fosfolípidos y cuentan con las colas hacia adentro. Después seguirían las proteínas de la membrana, que se pueden extender parcialmente dentro de la membrana plasmática y atravesarla por completo. También están los grupos carbohidratos, que están presentes en la superficie externa de la membrana plasmática. Son unas cadenas largas de carbohidratos y, insisto, uniéndose a lípidos podrían formar glicolípidos y a proteínas forman glicoproteínas. Además, también se encuentra el colesterol, que es otro tipo de compuesto que cuenta con 4 anillos de carbono y se encuentra comúnmente fosfolípido junto a los lípidos en el interior de la membrana. Profesor, dice una compañera que si la puede dejar entrar a la clase. No veo a nadie, déjame revisar, pero no veo a nadie en la sala de espera. Los participantes, acaba de entrar. ¿Brenda está lista? Sí, profesor. Adelante, sigan, adelante. ¿Ya puedo continuar? Sí, adelante. Vale, gracias. Bueno, como les mencionaba, algunos de los componentes de la membrana, aquí se encuentran las glicoproteínas, que es en la parte pues, superior, los glicolípidos, que son, insisto, la unión de estos carbohidratos, tanto con lípidos como con proteínas. De este lado aquí tenemos precisamente la proteína. Esta es una proteína periférica de membrana, que está en este caso, bueno, aquí igual tenemos un canal de proteína y estos canales son de acceso. Por aquí, por debajo está la proteína, proteínas integrales de membrana, esta proteína que atraviesa toda la membrana que se puede ver, filamentos del citoesqueleto, y aquí el colesterol, como se los comentaba, se encuentran comúnmente a un lado de las proteínas y también incrustados dentro de la membrana. Toda la membrana se encuentra formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Que es toda esta parte que se observa aquí. Bueno, hablando acerca de algunos de los componentes de la membrana, están los fosfolípidos, la cual es una región hidrofílica que se encuentra en la parte de arriba, que es la cabeza, y contiene un grupo fosfato que también puede contener una carga polar. Las cabezas son la parte hidrofílica, como se los mencionaba, y las colas son las partes hidrofóbicas. La parte hidrofóbica consta de su cola, que está hecha de ácidos grasos no polares,
e interactúa fácilmente con las moléculas no polares e interactúa un poco pues, con la parte acuosa, ¿no? de la parte celular. Aquí está. La parte hidrofílica contiene un grupo fosfato cargado negativamente, es un pequeño grupo R, y también puede tener una carga o ser polar. Y la parte hidrofóbica consta de largas colas de ácidos grasos no polares, como ya lo había mencionado. Las colas de ácidos grasos pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares e interactúan un poco con el agua. Continuamos con las proteínas. Este es el segundo componente principal de las membranas plasmáticas y existen dos categorías importantes de proteínas, las cuales son las integrales y las periféricas. Aquí más o menos podemos ver la forma de algunas proteínas que se encuentran dentro de la membrana. Está en forma de hélice alfa y proteína de transmembrana en 3 segmentos. Las proteínas integrales de membrana, como su nombre lo indica, están integradas en la membrana, tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior de la capa de fosfolípidos y algunos abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana en su totalidad. Las proteínas se extienden a lo largo de toda la parte de la bicapa fosfolípida, aquí lo tenemos, y por ambas partes sobresale tanto intra como extracelular. Y las proteínas periféricas de la membrana se encuentran en la superficie exterior e interior de la membrana, unidas a proteínas integrales y a los fosfolípidos. Esta diferencia de las proteínas integrales se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Bueno, por último está la parte de los carbohidratos, que es uno de los componentes principales y en general se encuentran en la superficie de la membrana, como hace un momento lo veíamos, formando glicoproteínas y glicolipidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener entre 2 y 60 unidades, dependiendo de los monosacáridos que los conformen, y pueden ser comúnmente ramificadas, pero también las hay rectas. Como lo comentaba, también en combinación con otras proteínas o con otros lípidos pueden formar glicoproteínas o glicolípidos que ayudan a mantener la estabilidad de la membrana en la parte, bueno, en la interacción del contenido extracelular. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de la fisiología de la membrana celular. Vamos a tener en cuenta, bueno, vamos a ver que la función de la membrana es la de proteger el interior de la célula frente al líquido extracelular. Tiene una composición diferente y permite la entrada de nutrientes, iones y materiales específicos. También se comunica con otras células a través de hormonas, neurotransmisores, enzimas y anticuerpos. Siguiente, por favor. Otras funciones de la membrana es la de definir la extensión de la célula y establecer sus límites. Constituye barreras selectivas permeables, dando o impidiendo el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Gracias a sus propiedades fisicoquímicas,
Está capacitada para transportar de un lado a otro determinados solutos, macromoléculas y complejos macromoleculares. Permite a las células reconocerse, adherirse entre sí, cuando sea necesario, intercambian información. Además, intervienen las respuestas a señales externas a la célula, ya que posee receptores que son un conjunto de moléculas capaces de reconocer y responder a señales provenientes del medio extracelular, portando información específica. Siguiente, por favor. Otra de sus funciones es el reconocimiento y comunicación. Esto debido a moléculas situadas en la parte externa de la membrana que actúan como receptores de sustancias. Además, protege el material genético, expulsa los desechos del metabolismo en el interior de la célula y adquiere nutrientes del medio extracelular. Siguiente, por favor. El transporte en las células se realiza a través de su membrana por diferentes mecanismos, con el único objetivo de ingresar nutrientes y eliminar desechos. Insertadas en la bicapa se encuentran proteínas que pueden fungir como transportadoras, canales o poros. El transporte de sustancias a través de la membrana se realiza por movimiento de entrada y de salida de moléculas. La importancia de estos movimientos radica en que permite eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Siguiente, por favor. Vamos a tener que existen dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. La diferencia entre estos dos radica en que uno utiliza energía y va en contra del gradiente de concentración y el otro no va a favor del gradiente de concentración. El transporte pasivo lleva sustancias de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Se puede llevar a cabo mediante dos rutas, ya sea la difusión simple o la difusión facilitada. Siguiente, por favor. Vamos a tener que en la difusión simple las moléculas van a atravesar la membrana dirigiéndose al sitio donde existe menor concentración. Esto gracias a que son de tamaño pequeño y además tienen la misma propiedad de la membrana, o sea que son apolares y van a ser hidrofóbicas. Un ejemplo claro de esto sería el oxígeno, el cual tiene un paso constante a través de la membrana. Siguiente, por favor. Después vamos a tener la difusión facilitada, en la cual intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al hacer contacto con la molécula, se les unen y permiten su entrada. Esta ruta utiliza moléculas que son de mayor tamaño, con propiedades diferentes a las de la membrana, son polares, o tienen carga y no atraviesan la membrana. Un ejemplo de esto sería la glucosa. Vamos a tener diferentes tipos de transporte activo. En el mecanismo de transporte activo, esto es que es posible distinguir dos clases de transporte. Uno mediante proteínas transportadoras y el otro el cual se lleva a cabo mediante vesículas. Siguiente, por favor. El transporte activo va a ser un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana. Se realizan, como ya les había comentado, con gasto energético y van en contra de un gradiente de concentración. Siguiente. Por transporte activo, medido por concentradores, vamos a tener tres tipos. La bomba sodio-potasio,
o de ATPasa, la bomba de calcio y los cotransportadores. Siguiente, por favor. Vamos a hablarles ahora del transporte medido por vesículas. Esto se utiliza para transportar moléculas de alto peso molecular y partículas de mayor tamaño. Las células utilizan mecanismos que consisten en vesículas, que son membranosas donde se engloban los productos de ingestión y de desecho. Dependiendo de la dirección en que se realice el transporte, puede ser ya sea de dos tipos, ya sea endocitosis o exocitosis. Siguiente, por favor. La endocitosis es aquella donde las vesículas se forman en el exterior de la célula mediante una invagación de la membrana plasmática, capturan sustancia. Siguiente, por favor. Va a ser el número 1, la fagocitosis, donde las vesículas van a atrapar microorganismos y restos celulares. La pinocitosis, las vesículas permiten la entrada y la ingesta de líquidos y partículas en disolución. Y va a ser también la endocitosis medida por receptores, en el cual las partículas que se integran deben interactuar con un receptor específico que se encuentra en la membrana y luego esta se invagina, formando una vesícula e incorporando la molécula a la célula. Siguiente, por favor. Y por último, igual formando parte del transporte activo, vamos a tener a la exocitosis, en donde las vesículas citoplasmáticas que transportan sustancias sintetizadas por la célula o sustancias de desecho son transportadas hacia la membrana plasmática, donde se van a fusionar para verter su contenido con el medio extracelular. Y pues esas serían nuestras referencias. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar?